Un trío de héroes, Eric el valiente, Golan el guerrero y Locke el mago, acaban de triunfar en una feroz batalla contra el poderoso gobernante Moggen, una entidad demoníaca. Se las arreglaron para cortar uno de los brazos de Moggen, causándole un daño significativo antes de que se retirara. Cuando termina la pelea, el alivio los inunda. Finalmente pueden reunirse con sus familias después de quedar atrapados en otra dimensión, permitiéndoles reunirse con sus familias después de mucho tiempo atrapados en otra dimensión. Golan intenta charlar con Locke, pero el mago está perdido en sus pensamientos sobre qué hacer con el brazo cortado de Moggen. El brazo cortado de Moggen. Golan reprende en broma a Locke por estar tan absorto en su trabajo que descuida las conexiones personales. Sin embargo, Locke no entiende por qué esto debería importar. Mientras están a punto de escapar de la grieta dimensional, mientras el grupo se prepara para salir de la grieta interdimensional y regresar a su mundo, de repente son emboscados por el poderoso ejército de Moggen, que les pisa los talones. Eric se sorprende al ver que todavía hay tantos enemigos persiguiéndolos. Locke se da cuenta de que están gravemente heridos. Si continúan luchando, podrían ser eliminados. Sin embargo, comprende la importancia de proteger a Eric, ya que aún tienen que derrotar al Majin Ruler. Necesitarán la fuerza de Eric para esa batalla decisiva. En un giro sorprendente, Locke insta a sus amigos a dejarlo atrás y regresar. Aunque al principio duda, les recuerda a sus familias que esperan en casa. Mientras da un paso atrás, les ruega que corran, asegurándoles que los alcanzará más tarde. Su figura retrocede gradualmente, mientras los insta fervientemente a huir, prometiéndoles que los alcanzará más tarde. Con desgana, el anillo de Crack está a punto de cerrarse. Los dos hombres comienzan a correr hacia la grieta que se cierra. Le Loving Locke se enfrentará solo al ejército que se acerca. Eric está preocupado por Locke. Loki aseguró a todos que todavía estaba bien y que no moriría. Él estaba solo debajo de él. Y Locke lanzó un ataque contra el ejército de Moyan. Surgieron los monstruos de Mohan. Una vez sellada la grieta, prometió proteger tanto a Eric como a Golan de esta persecución. Locke continuó participando en una batalla interminable contra el ejército de Moggen, hasta que perdió la cuenta de los innumerables enemigos que estaban siendo derrotados. Después de lo que pareció una eternidad, surgió el comandante del ejército de Moggen y se desarrolló un feroz desafío. En un momento de agotamiento, el comandante agarró a Locke, iniciando un proceso de drenaje. A medida que sus fuerzas vitales disminuyeron, también lo hizo Locke's Life Force. Un anuncio milagroso sacudió a Jolsen. Lo que sucedió después fue sorprendente. Locke obtuvo la capacidad de aprovechar Zemogen, transfiriendo la fuerza vital del objetivo y usándola para contrarrestar la Tierra. Esta habilidad de transferencia de vida te permitió no solo drena maná de sus enemigos, sino que también restaura su propia energía mágica y se cura en el proceso. La habilidad Aprender le permitió a Locke dominar instantáneamente cualquier hechizo con el que fuera atacado, sin ningún entrenamiento previo. Después de que cayó el comandante del ejército Moggen, Locke agarró su espada, asombrado por la facilidad con la que controlaba el flujo de maná. Una sonrisa cruzó su rostro al darse cuenta de que con su maná restaurado y esta nueva espada, poseería el poder de luchar en los años venideros. En el mundo real, una niña pequeña miraba por la ventana. Su madre la instaba a dormir y le prometía apagar las luces. Pero la niña tenía el presentimiento de que esta noche podrían aparecer monstruos. Su madre la tranquilizó, mencionando la protección del gran sabio que cubría su tierra. Mientras Locke luchaba contra el aparentemente interminable ejército Moggen, el tiempo se volvió borroso y perdió la noción de cuánto tiempo había pasado. Sus compañeros se habían alejado cuando el sueño lo venció. Él solo podría usar un hechizo llamado Marionette. Originalmente, era un arte oscuro usado para controlar enemigos. Esta vez Locke usó el hechizo Marionette sobre sí mismo para continuar luchando, incluso mientras dormía, controlando su propio cuerpo. Después de mucho tiempo en la grieta dimensional, gradualmente perdió todo sentido de sí mismo. Irónicamente, la aparición de Majin Ruler reavivó las emociones de Locke. En el momento en que vio a Majin Ruler, recordó que todavía tenía una misión que completar antes de reunirse con sus amigos. El Majin Ruler ahora tenía un brazo recién restaurado. Preparándose para una feroz batalla, blandió su espada, pero Locke esquivó fácilmente el ataque. Sus ojos brillaban de emoción. Mientras recordaba haber dominado el combate contra el Majin en lo profundo de la grieta dimensional, Locke ideó un plan astuto, atrayendo al gobernante más cerca con una combinación de fuego fuerte y magia.
Cuando Majin Ruler intentó apoderarse de él, Locke usó hábilmente su ropa como cebo, maniobrando rápidamente detrás de la regla y activando el hechizo Life Drain Touch. Sin embargo, una barrera mágica protegió al gobernante Mogen de esta técnica. Aprovechando la oportunidad, el monstruo lanzó un corte amplio que hirió a Locke. Majin Ruler continuó atacando con un poderoso golpe hacia abajo. A pesar de los esfuerzos de Locke por bloquearlo, la espada que le había quitado al comandante Mogen se hizo añicos con el impacto, infligiendo heridas aún mayores. Sin embargo, Locke no se inmutó. Inmediatamente activó su habilidad Flame Prison, combinándolo con una transferencia de vida a gran escala. Toque de drenaje. La batalla se volvió tensa y dramática cuando Locke se fusionó con las llamas ferozmente ardientes. A pesar de sentir el calor abrasador, eso no impidió que Locke continuara drenando la fuerza vital de Majin Ruler. Sabía que después de todo, las barreras mágicas de Majin Ruler debían agotarse para resistir la prisión de las llamas. Al final, las barreras mágicas de Mogen Ruler tuvieron que ser atraídas hacia la prisión en llamas. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo antes de que el Life Drain Touch de Locke atravesara esa capa protectora. Una sonrisa astuta apareció en el rostro de Locke mientras provocaba a Majin Ruler con una pregunta. ¿Quieres ser quemado hasta las cenizas en la prisión de las llamas? ¿O que te agoten la fuerza vital? La tensión aumentó en este ardiente desafío. Momentos después, Locke emergió de las cenizas. Triunfante en la batalla, sus ojos se fijaron en la espada de Majin Ruler, firmemente incrustada en el suelo. Locke estaba abrumado por la felicidad porque finalmente había logrado su objetivo final, para proteger a los héroes y al mundo. Su ropa había sido quemada por las feroces llamas, y empezó a temblar de frío. Con el estómago vacío y sin un solo trozo de tela, reflexionó sobre la idea de vender Mogen, la espada del gobernante, cuando finalmente decidió abandonar la grieta interdimensional. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse cuánto tiempo llevaba luchando allí. ¿Solo unos meses? ¿O tal vez incluso un año entero? Finalmente, regresó a su propio reino, pero llegó a un lugar que no reconoció. Vio un cartel que apuntaba hacia la carretera principal, y después de un tiempo decidió seguirlo. El sol salió sobre los acantilados cuando llegó a la capital real, pero se sentía diferente de sus recuerdos, dejándolo preguntándose acerca de todos los cambios. Al cruzar las puertas de la ciudad, los guardias inicialmente quedaron atónitos por su apariencia. Al principio se sorprendieron por su aspecto, pero luego lo detuvieron y casualmente preguntó qué pasaba. Los guardias le señalaron que no llevaba ropa. Honestamente, Locke explicó que había estado en un viaje interdimensional y lo había perdido todo, incluido su equipo y su tarjeta de aventurero. Los guardias empezaron a sospechar que podría haberse encontrado con bandidos en Minon Road, y estaba demasiado avergonzado para admitirlo. A pesar de sus esfuerzos por explicar, los guardias se mostraron escépticos, pero Locke no quiso prolongar la situación. Les aseguró que tendría más cuidado en el futuro. Luego le pidieron su identificación, pero Locke admitió que lo había perdido. Los guardias accedieron a proporcionarle documentos temporales. Sin embargo, cuando le preguntaron su nombre y él respondió «¿bloquear?», los guardias reaccionaron con sorpresa. Se miraron emocionados, como si algo hubiera pasado. Luego, le prestaron a Locke algunos conjuntos de ropa antes de permitirle ingresar a la ciudad. Al caminar por el bullicioso mercado, Locke apreció la amabilidad de los guardias y notó que el país parecía más ordenado de lo que recordaba. Planeaba reunirse con los miembros de su grupo primero y luego visitar el gremio de aventureros. Locke detuvo a una mujer que pasaba y pidió indicaciones para llegar a la casa de Golan. Locke quedó abrumado por lo que dijo la anciana a continuación. Ella le indicó una gran mansión, dejando a Locke asombrado por la capacidad de Golan para vivir en una propiedad tan enorme. Locke se maravilló de la capacidad de Golan para residir en una propiedad así. Al llegar a la mansión, el portero le preguntó cuál era su propósito. Locke respondió rápidamente que estaba allí para encontrar a Golan. El portero le preguntó con curiosidad si tenía una cita, a lo que Locke respondió que no. Locke intentó explicarle al portero que debía informar a Golan que era Locke quien había venido de visita. El portero explicó con pesar que no podía dejarle entrar sin cita previa. Sin embargo, parecía que antes había habido muchos impostores que afirmaban ser Locke. El portero, confundido, supuso que se trataba de un fraude más y le pidió que se fuera, al mismo tiempo que prohíbe el regreso de Locke. Locke no se sintió ofendido.
Entendió que, con su apariencia andrajosa y la espada en su espalda, era comprensible que se equivocara. Locke decidió que regresaría, pero con un nuevo atuendo, y primero planeó rehacer su tarjeta de aventurero. Mientras se dirigía hacia el gremio de aventureros, algo inesperado llamó su atención. Una estatua gigante de un hombre, algo que en su memoria nunca antes había estado allí. Picada la curiosidad, Locke detuvo a un transeúnte para preguntarle sobre la identidad de la estatua de piedra. El transeúnte, al ver a Locke vestido como alguien de una zona rural lejana, orgullosamente le dijo que era una estatua del héroe Locke, quien valientemente había sacrificado su vida para salvar al país hace una década. Locke se sorprendió al descubrir que la estatua era un retrato de sí mismo. Se dio cuenta de que la estatua en realidad se le parecía. Locke no pudo evitar dejar escapar que no creía que fuera tan guapo. Sin embargo, este comentario casual no le cayó bien a la gente alrededor, quienes escucharon y consideraron a Locke como su héroe. El hombre con el que estaba hablando rápidamente le advirtió, y les advirtió que tal vez no sería prudente molestarlos, que esta zona estaba llena de los devotos fans de Locke, sugiriendo que quizás no sea inteligente ofenderlos. Locke echó un vistazo más de cerca a la estatua, y supuso que los miembros de su grupo debían haberlo erigido. Pensaron que había muerto. Mientras continuaba hacia el gremio de aventureros, cuando llegó a la sede del gremio de aventureros, la información sobre su supuesta muerte, hace 10 años, seguía resurgiendo en su mente, haciéndole darse cuenta de que probablemente había habido un gran malentendido. Locke se topó con un gran cartel que conmemoraba el 10º aniversario de su supuesto sacrificio. Finalmente se dio cuenta de que, efectivamente, había pasado toda una década. Al llegar al gremio de aventureros para solicitar una licencia de reemplazo, acordaron ayudar a Locke, pero la gente lo trataba como si fuera mucho más joven. Locke no entendía a quién se referían cuando eran jóvenes. Se quejaba cuando la gente lo trataba como a un niño. Mirándose de cerca a sí mismo, Locke se sorprendió al descubrir que no se reconoció en el espejo. No solo habían pasado 10 años en la grieta interdimensional, sino que ahora parecía 10 años más joven que cuando entró. Golan finalmente encontró a Locke en el gremio y corrió a abrazarlo, con lágrimas corriendo por su rostro, asombrando a todos a su alrededor. Nadie esperaba ver al líder del gremio, Golan, mostrar emociones tan fuertes. Luego, Golan llevó a Locke a su oficina y le ofreció algunos bocadillos deliciosos. Locke los devoró con entusiasmo, mientras le preguntaba con curiosidad a Golan cómo sabía que Locke estaría en el gremio. Golan admitió que había recibido noticias de que alguien que decía ser Locke lo estaba buscando, por lo que pensó que si realmente era Locke, vendría al gremio. Mientras Locke seguía comiendo felizmente, Golan le aconsejó amablemente que redujera la velocidad para evitar dolor de estómago. Entonces Golan pidió agua de arroz, y poco después, Locke se sorprendió al darse cuenta de que la persona era Eric, y notó que incluso Eric, que siempre había estado sereno, había envejecido. Eric estaba emocionado y expresó gratitud por el regreso de Locke, ya que una vez pensaron que ya no estaba vivo. Después de la comida, el grupo se reunió y rememoró sus preciosos recuerdos. Sin embargo, tanto Eric como Golan no pudieron contener las lágrimas, lo que provocó que Locke se burlara juguetonamente de ellos por sus arrebatos emocionales. Eric bromeó diciendo que era por su edad. De repente, los dos se dieron cuenta de que Locke no había envejecido en absoluto. De hecho, parecía incluso más joven que antes. Locke parecía haberse vuelto más joven y especuló que absorber una gran cantidad de la fuerza vital del Majin Ruler antes de derrotarlo podría ser la razón de su envejecimiento invertido. Eric y Golan quedaron atónitos por esta revelación y les resultó difícil creer que Locke hubiera derrotado al Majin Ruler por su cuenta. Expresaron que el logro de Locke, no solo derrotar al ejército de Mogen, sino también derrotar al Majin Ruler, estaba a la par con la fuerza del ejército de toda la nación. Aunque Locke pensó que estaban exagerando, Eric insistió en que no, y explicó que el país había pasado años preparándose para el regreso del Majin Ruler, pero ahora Locke se había ocupado completamente de él. Golan continuó llamando a Eric Rey, y sugirió recompensar a Locke, lo que dejó a Locke asombrado, ya que sabía que Eric no era de sangre real. Sin embargo, Eric explicó que su papel en repeler al ejército Majin le había llevado a ser reconocido como rey. Una figura encapuchada entró con una bandeja de comida. Golan agregó que Eric era ahora el rey de la nación, mientras que Golan se había convertido en el gran maestro del gremio. Al principio, Locke parecía feliz por su éxito, pero lo sorprendieron aún más al concederle el título de Gran Duque Locke Franzen.
Locke estaba confundido, ya que nunca se había considerado un noble y ni siquiera tenía un apellido. Eric explicó que el título era una recompensa por el sacrificio de Locke, y Golan añadió que otros nobles apoyaron esta decisión, lo que facilitó el proceso. Locke confió a sus amigos que quería mantener su supervivencia en secreto para el público, para evitar luchas de poder con otros nobles. Sin embargo, Eric reveló que ya había discutido y acordado esto con los otros nobles, dejando a Locke sin otra opción. Luego Locke se acercó a Golan con una petición especial: volver a registrarse como un nuevo aventurero, borrando su historia como aventurero de rango S. Locke vio esto como una oportunidad de oro para empezar de nuevo, a pesar de algunas dudas. Eric finalmente entendió el razonamiento de Locke y le pidió a Golan que le creara una nueva identidad. Golan estuvo de acuerdo y cumplió. Su nueva tarjeta de aventurero solo mostraba el nombre Locke, con su nombre completo como Locke Franzen, y su estatus de rango S se mantuvo en secreto. Golan le ofreció a Locke una habitación para descansar, y Locke pasó una semana en la casa de Golan, recuperando el sueño y recuperando fuerzas. Cuando Locke finalmente despertó de su profundo sueño, en el camino, una chica que practicaba el manejo de la espada escuchó al portero de Golan disculpándose por haber sido grosero con Locke el día anterior, lo que le hizo concluir que el país disfrutaba de un momento de paz. Se sorprendió cuando el mayordomo le informó que llevaba una semana entera durmiendo. Luego, el mayordomo le recordó que Golan estaba esperando en el comedor. Locke rápidamente se dirigió hacia allí para saludar a Golan, quien pareció aliviado al ver que Locke finalmente se había despertado, tal vez habiendo estado bastante preocupado. Locke le aseguró a Golan que no se preocupara, y luego comenzó a disfrutar del delicioso desayuno. Aunque Golan también estaba comiendo, le sirvió a Locke una bebida de arroz especial, lo que Locke supuso que se debía a que no había comido nada durante toda una semana. Golan le preguntó a Locke sobre sus planes para el día, y Locke le explicó que se dirigiría al gremio de aventureros para buscar trabajo. Mientras también le pedía a Golan que le preparara una nueva bolsa mágica, ya que estaba comenzando su viaje desde cero. Golan se ofreció felizmente a prepararlo para él. Después de que todo estuvo arreglado, Locke se dirigió al gremio de aventureros. Intrigada, la niña los observó en secreto desde detrás de un árbol. Locke le aseguró al portero que el incidente no era gran cosa, y el portero le agradeció su comprensión. Locke se despidió de él y continuó su viaje. Más tarde, Locke se paró frente a su estatua de piedra, sintiendo que sería difícil acostumbrarse a verlo. Mientras admiraba la estatua, de repente, un niño pasó corriendo y cayó al suelo. Su madre lo regañó por correr, pero cuando el niño comenzó a llorar, ella lo consoló diciéndole que los niños que lloraban no llegarían a ser tan buenos como Locke. El niño prometió no llorar más. Al escuchar esto, Locke frunció el ceño y pensó que sería mejor si la gente no usara a otros como ejemplo para enseñar a los niños. Cuando llegó a la sede del gremio de aventureros, Locke notó que no había solicitudes que involucraran dragones o el Magin Ruler. Continuó explorando misiones de nivel principiante, buscando una desafiante con una recompensa modesta. Y finalmente encontró un trabajo adecuado. Locke envió la solicitud de misión al administrador del gremio para su aprobación. Sin embargo, cuestionó su capacidad para realizar la tarea solo. Locke insistió en que era capaz, pero ella todavía insistía en que era demasiado peligroso para un recién llegado enfrentarse a los duendes solo. Locke insistió una vez más en que era capaz, pero ella continuó argumentando que era demasiado arriesgado para un principiante enfrentarse solo a los duendes. De repente, Locke escuchó una voz detrás que le preguntaba si quería unirse a ellos en su viaje. Locke se dio vuelta y vio a un niño y una niña. Les preguntó sus nombres, y revelaron que eran aventureros de rango E. El niño era un mago llamado Ario, y la niña era una arquera exploradora llamada Jenny. Mencionaron que necesitaban una vanguardia para su equipo. Antes de que Locke pudiera pensar en la oferta, el gerente del gremio lo aprobó rápidamente, dejando a Locke sin otra opción que aceptar. De camino al bosque, Ario se presentó como un mago de 18 años especializado en Fireball, mientras que Jenny, una arquera de 17 años, compartió su rol de exploradora. Explicaron que sus hermanos se habían especializado en la caza de duendes en el campo. Locke, que había entrado en la grieta interdimensional a los 30 años y luchado durante toda una década, escuchó sus historias. En realidad, Locke tenía ahora 40 años, pero revelar eso habría sido incómodo, por lo que simplemente dijo que era mayor que ellos. Sin embargo, tanto Ario como Ginny se mostraron escépticos porque Locke parecía más joven que ellos.
Después de un tiempo, el grupo descansó, y Ario preguntó por qué Locke había aceptado la misión de matar duendes, aunque era complejo y ofrecía recompensas modestas. Locke no respondió directamente, sino que les preguntó por qué tomaron la misión. Ario y Jenny explicaron que su empobrecida aldea había sufrido numerosos ataques de duendes y no podían permitirse el lujo de contratar ayuda. Entonces ellos mismos asumieron la responsabilidad. Más tarde, se dieron cuenta de que muchos lugares alrededor del mundo también enfrentaban amenazas de duendes, lo que los llevó a convertirse en aventureros. Ginny especuló que Locke probablemente tenía una razón similar, y Locke decidió confesar para evitar más preguntas. Encontró que estos jóvenes aventureros tenían buen corazón y sintió que era su deber, como mayor, guiarlos. Luego, Ginny comenzó a interrogar a los transeúntes sobre los detalles de los ataques de los duendes. Después de recopilar información, concluyó que la guarida de los duendes probablemente estaba ubicada en una montaña específica, y estimó que su número rondaba los 14. El grupo decidió rastrear las huellas de los duendes. Locke admitió que Ginny tenía excelentes habilidades de exploración, mucho más allá de lo que uno esperaría de un aventurero de rango F. Sin embargo, se dio cuenta de que ella había subestimado la cantidad de duendes al pasar por alto algunas huellas disfrazadas. Esto sugirió que una criatura más inteligente lideraba a los duendes. Aunque Locke consideró compartir sus pensamientos, decidió dejar que Jenny y Ario lo resolvieran por su cuenta. Siguieron el rastro de los duendes hasta un túnel en la montaña, que estaba custodiado por varios monstruos. Locke notó que el túnel era profundo y largo, con un diseño caótico, lo que lo hacía vulnerable a ataques de ambos lados. Locke expuso el plan para los dos hermanos. Él tomaría la vanguardia, Ginny apoyaría desde lejos con su arco, y Ario conservaría su magia. Rápidamente derribó a uno de los líderes goblins, sabiendo que podría haber matado a ambos a la vez con un solo corte, pero decidió dejar que los demás se encargaran de los enemigos restantes. Mientras avanzaban por el túnel, continúan enfrentándose a más duendes, y el grupo logró derrotar a la mayoría de ellos. Cuando todos están cansados, decidieron estar callados. Ario y Ginny parecían bastante agotados después de luchar contra unos 30 duendes. Locke le preguntó a Ario si aún podía lanzar otra bola de fuego. Ario respondió que podía, pero que se le estaba acabando la energía. Ginny también mencionó que se estaba quedando sin flechas. Ario sugirió que deberían retirarse temporalmente y regresar una vez que se hubieran recuperado. Locke estuvo de acuerdo, reconociendo que continuar el viaje cuando tenían poco maná y flechas no fue una buena elección. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de irse, un fuerte rugido resonó en el túnel, seguido por los pesados pasos de una gran criatura acercándose. El monstruo que apareció ante ellos era un señor goblin. Ario recordó que los aventureros de rango F no estaban equipados para enfrentarse a semejante enemigo, e incluso los aventureros de rango C tendrían dificultades. Aunque Locke confiaba en que podría derrotar al señor goblin, sospechaba que había un monstruo aún más fuerte al mando, ya que este señor goblin no parecía el líder de los otros goblins. De repente, apareció una chica bestia y atacó al señor goblin, instando al grupo de Locke a huir. Sin embargo, Locke decidió quedarse, instruyendo a Ario y Ginny a correr mientras la chica bestia luchaba contra el señor goblin. Locke observó la situación y se ofreció a ayudar a la chica bestia en su batalla. Se sorprendió de que Locke no hubiera huido y le preguntó por qué no había huido. Locke explicó que no había necesidad de correr, lo que la irritó. Ella lo instó a mantenerse al margen de la pelea. Mientras luchaba contra el monstruo, Locke advirtió que a este ritmo probablemente perdería. Ella, enojada, le preguntó si él estaba insinuando que ella era más débil que el señor goblin. Locke aclaró que no era eso lo que quería decir, pero antes de que pudiera terminar, su espada de repente se hizo añicos. Locke continuó explicando que su arma no era lo suficientemente fuerte. El señor goblin siguió atacándola, pero ella esquivó por poco sus golpes. Locke se ofreció a ayudar nuevamente, pero esta vez ella se negó enojada, no dispuesta a aceptar ayuda de él. La chica bestia trató de defenderse con una daga, pero el señor duende rápidamente se la quitó de la mano. Justo cuando el señor goblin estaba a punto de asestar un golpe fatal con su garrote con púas, Locke entró en acción sin pensarlo dos veces. Matar rápidamente al señor goblin con un único y decisivo corte. Locke dio un paso adelante, usó su espada para salvar a la niña y le preguntó si estaba herida. Ella respondió enojada, exigiendo saber quién era. Cuando Locke se presentó como un aventurero de rango F que estaba de paso, ella quedó atónita y lo acusó de mentir.
Locke le mostró su tarjeta de aventurero para demostrarlo. Ella estaba asombrada, incapaz de entender por qué él parecía orgulloso de ser un aventurero de rango F. Luego, la niña se presentó como Shia, la hija de Danton, el jefe de la tribu Bestia del Este, y una aventurera de rango B. Shia agradeció a Locke por salvarla, y se inclinó a modo de disculpa, lo que hizo que Locke se sintiera un poco incómodo. También se disculpó por su comportamiento grosero anterior y admitió que si hubiera sabido lo hábil que era, no le habría dicho que corriera. Ahora se sentía avergonzada. Locke le aseguró que tenía razón al proteger a alguien que pensaba que era un aventurero novato y le aconsejó que se retirara. Luego se volvió a presentar como Locke, un aventurero experimentado de rango F, sea lo que sea que eso signifique. De repente escucharon un ruido proveniente de un pozo profundo, sorprendiendo a Shia. Locke creía que algo mucho más fuerte que el señor Goblin acechaba dentro del pozo. Lo que fuera que había dentro parecía haber sentido su presencia, posiblemente pensando que habían venido a sacrificarse, ya que no podía imaginar por qué estarían allí de otra manera. Locke recordó que Shia se había referido anteriormente al señor Goblin como un pececito, lo que significaba que algo mucho más fuerte estaba cerca. Continuó, explicando que cualquier fuerza formidable con la que estaban lidiando probablemente se encontraba en lo profundo del pozo. Locke decidió que si realmente existía una amenaza mayor que el señor Goblin, tenía la responsabilidad de eliminarla y proteger la aldea. Shia admiró su determinación, pero le advirtió que el enemigo al que se enfrentaban no era uno que pudiera ser derrotado solo con una fuerte voluntad. El verdadero enemigo era un señor vampiro. Shia contó la historia de su tribu, que habían sido cazadores de vampiros durante generaciones. Hace unos días, en una batalla contra los vampiros, su padre había infligido una herida grave a uno de ellos, pero no pudo matarlo. Ese vampiro era el señor de los vampiros, y los cazadores lo habían seguido hasta este escondite. Locke expresó sus dudas sobre la capacidad de Shia para enfrentarse al señor vampiro, considerando que había luchado con el señor Goblin. Obstinadamente, Shia insistió en que era su deber, como hija del jefe, borrar la vergüenza de su tribu. Locke luego preguntó si su orgullo le impediría trabajar con él para derrotar al señor vampiro. Shia lo negó. Locke le ofreció una espada, ya que ella ya no tenía un arma. La espada que le dio era suya, dejándolo desarmado. Locke explicó rápidamente que todavía era fuerte, incluso cuando peleaba con las manos desnudas. Shia entendió el gesto de Locke como una forma sutil de decir que ella debería ser quien derrotara al señor vampiro, y en verdad, eso era exactamente lo que esperaba. Bajaron las escaleras y se enfrentaron a numerosos duendes, pero Locke los eliminó a todos por sí solo. Esto llevó a Shia a concluir que Locke era realmente increíblemente fuerte. Continuaron adentrándose más en la cueva, hasta que se encontraron con el señor vampiro. Shia expresó su determinación de derrotarlo ella misma. El señor vampiro recordó cómo su padre había sido igual de decidido, e incluso con el apoyo de una gran fuerza, solo habían logrado herirlo. El señor vampiro se burló de ella, comparando la debilidad de Shia con los mayores esfuerzos de su padre. Continuó burlándose e insultándola, aumentando la tensión cuando declaró que Shia había cometido un error al traer a Locke, un humano, a su guarida. Explicó que si bien la especie de Shia no podía ser hechizada, los humanos eran vulnerables. El señor vampiro planeó convertir a Locke en su esclavo, usando sus poderes encantadores. Antes de que Locke pudiera reaccionar, ya era demasiado tarde. El señor vampiro lanzó su hechizo y le ordenó a Locke que se acercara a él. Locke comenzó a moverse hacia el señor vampiro, y Shia se culpó por no haber sido más cuidadosa. Se había olvidado de la capacidad de encantamiento de los vampiros, y por muy fuerte que fuera Locke, no podía resistirlo. El señor vampiro le dio a Shia un ultimátum: morir por su mano o ser asesinado por Locke, ahora encantado. Locke continuó acercándose, aparentemente bajo el control total del hechizo del señor vampiro, dejándolos a él y a Shia en lo que parecía ser una situación desesperada. Pero entonces un giro repentino. Locke le dio un puñetazo al señor vampiro en la cara, aturdiéndolo. El encanto del señor vampiro no tuvo ningún efecto, ya que Locke poseía una resistencia mental excepcionalmente alta. Vampire Lord, con total incredulidad, miró fijamente a Locke, quien ahora burlonamente se burló de él, llamándolo un vampiro delirante de bajo nivel que pretendía ser un señor. El señor vampiro intentó tomar represalias, pero Locke esquivó sin esfuerzo cada ataque con agilidad y precisión. Mientras tanto, Shia, observando desde un lado, notó que se estaba formando un círculo mágico. Era una intrincada mezcla de velocidad y magia aérea.
Locke lo llamó verdadera magia, un marcado contraste con los débiles hechizos de encanto del señor vampiro, a los que Locke se refirió como nada más que un toque que drena la vida. A medida que la fuerza vital del señor vampiro se fue agotando gradualmente, se desesperó y exigió saber quién era realmente Locke. Locke se presentó, como lo había hecho antes con Shia. Pero el señor vampiro lo acusó de mentir. En un último y frenético intento de escapar, el señor vampiro se transformó en un enjambre de murciélagos, preparándose para huir. Sin embargo, Shia actuó rápidamente, bloqueando su camino e impidiendo su escape. Rápidamente apuñaló a uno de los murciélagos con la espada de Locke, y el resto comenzó a desintegrarse en cenizas. Shia entonces notó que la espada de Locke parecía absorber la fuerza del señor vampiro. El señor vampiro fue derrotado. Le preguntó si tenía intención de llevarse la cabeza del señor vampiro como trofeo, aunque la mayor parte de su cuerpo ya se había desintegrado. En cambio, Shia recuperó un medallón maldito de los restos del señor vampiro. Locke lo examinó y notó que tales artículos no existían hace una década. El medallón, maldito y poderoso, había estado escondido dentro del cuerpo del señor vampiro. A medida que el vampiro agotaba las vidas de los demás, la maldición se acumulaba dentro del medallón. De repente, la cabeza decapitada del señor vampiro comenzó a hablar, proclamando que la paz no duraría solo porque él había sido derrotado. El medallón tenía el poder de abrir una puerta a una grieta interdimensional, y mientras la puerta estuviera abierta, hordas interminables de Majin inundarían el mundo. También advirtió que los dioses descenderían de una dimensión opuesta, los dioses de las entidades oscuras. El jefe continuó diciendo que tendrían que vivir con mucho miedo hasta que sucediera lo peor. Pronto, los vampiros de todas partes los cazarían en busca del medallón, ya que actuaba como un imán para ellos. Locke usó su espada para cortar el medallón, partiéndolo por la mitad. Luego, la espada comenzó a absorber toda la energía oscura del medallón, que el jefe del señor vampiro identificó como maldiciones. Cuando la última de las maldiciones fue completamente absorbida por la espada, Locke preguntó si el Mogen aún podría entrar, incluso si se abriera la puerta dimensional. El jefe del señor vampiro de repente se dio cuenta de que Locke sostenía la gran espada del Mogen, lo que significaba que él era el gran mago. La cabeza pronunció descuidadamente. Y ahora Shia conocía el secreto de Locke, que él le había pedido que guardara. Cuando ella lo señaló, Locke simplemente lo descartó, diciendo que era solo su imaginación. Shia y Locke regresaron al gremio de aventureros, trayendo demasiadas piedras mágicas de la aventura de exterminio de duendes. Ginny explica que la horda de duendes es mucho más grande de lo que anticiparon originalmente, pero contaron con la ayuda de Shia, un aventurero de rango B. Después de que Shia y Locke derrotaran al señor vampiro, contribuyeron en gran medida al éxito de la misión. Locke y Shia se reencuentran con Ario y Jenny. Honestamente les cuentan a los hermanos sobre su encuentro con el señor vampiro, describiendo a Shia como el verdadero héroe que lo derrotó. Sin embargo, mantienen en secreto la verdadera identidad de Locke, describiéndolo solo como un aventurero extraordinario con circunstancias especiales. El grupo decide que la información sobre el señor vampiro es información confidencial y debe ser manejada por superiores en lugar del gremio de aventureros. Shia, como aventurera de rango B, tiene la tarea de informar a sus superiores sobre la situación. Después de completar el informe, Shia se reúne con el grupo para continuar su viaje. Shia le dice al grupo que el gremio de aventureros participará en la subasta contra el señor vampiro y les ha dado la mitad de la medalla. Locke pregunta si es una buena idea, pero Shia le recuerda que se quedará con la otra mitad, como evidencia para limpiar la vergüenza de su tribu. También será una prueba importante a la hora de explicar las cosas. Locke decide no interferir más y el grupo levanta sus copas para celebrar. Después de beber, Ario y Ginny llevan a Locke a su estatua, arrodillándose ante él y animando a Locke a hacer lo mismo. Creen que fue la protección divina de Locke la que les ayudó a superar la misión. Shia también admite que Locke puede haber jugado un papel en su éxito, mientras que Locke simplemente se mantiene al margen, observando en silencio el caos. Poco después, Ario y Jenny se despiden de Shia y Locke con la esperanza de verlos nuevamente en el gremio de aventureros. Esto deja a Shia y Locke juntos, ambos afirmando que Locke siempre está con ellos, solo que de diferentes maneras. Y ahora han regresado para expresar su agradecimiento. Locke pregunta si Shia puede regresar con su tribu para compartir los detalles de la información que han recopilado de los vampiros. Si el objetivo de los vampiros es abrir el portal interdimensional para convocar a los dioses oscuros,
Los hombres bestia deberían considerar que este no es solo su propio problema, sino también una amenaza para el mundo. Locke no tiene intención de permitir que se destruya la paz que se ha mantenido durante los últimos 10 años. Por un momento, Shia se pierde en sus pensamientos, todavía incapaz de superar el evidente parecido entre la estatua de Locke y él mismo. Locke rápidamente niega cualquier parecido. Shia luego expresó su deseo de Locke de trabajar con una persona legendaria como él, y prometió regresar a la aldea rápidamente, trayendo la información que Locke necesitaba. Después de que ella se fue, Locke decidió que tendría que informar de la situación a Golan. El gremio de aventureros era una organización grande, y cuanto más grande era la organización, más tiempo tomaba tomar decisiones. Si Locke no actuaba por su cuenta, tomaría tiempo para que las noticias del señor vampiro llegaran a Golan de forma natural. Sin embargo, la aparición del señor vampiro no era la principal amenaza, pero el objetivo de los vampiros era el peligro real. Si su respuesta fuera demasiado lenta, definitivamente se arrepentirían. Quizás Shia también se sintió incómoda por cómo el gremio de aventureros manejó la situación, y por eso le dio la mitad de la medalla a Locke. Cuando Locke regresó a la casa de Golan, se dio cuenta de que Golan estaba muy preocupado porque no había tenido noticias de Locke durante muchos días. Golan, con una naturaleza paternal preocupada, que Locke no recuerda haber pedido, inmediatamente quiere saber qué pasó. Locke le da a Golan la otra mitad de la medalla, y Golan decide que quiere probarlo con una máquina especial para determinar si existe algún peligro potencial por la medalla. Golan también dice que se pondrá en contacto con Shia. Mientras tanto, Celeris, la hija de Golan, entra a la habitación y muestra una actitud fría. Locke inicialmente piensa que esto está dirigido a él, pero Golan explica que puede ser un padre sobreprotector. Celeris quiere convertirse en aventurera, pero Golan no está de acuerdo. Dice que discutirá el asunto con su esposa, que se encuentra en un viaje de negocios a un país vecino. Locke observa a Celeris practicar desde la ventana, notando que tiene un estilo similar al de Golan y claramente tiene talento. Cuando ella encuentra la mirada de Locke, él rápidamente se da vuelta. Más tarde, durante el almuerzo, Celeris entra a la habitación e inmediatamente actúa con frialdad al ver a Locke. Ella lo señala y le pregunta si es hijo ilegítimo de su padre, lo que al menos explica por qué tiene un problema con él. Celeris le revela sus sospechas a su padre, que esperó a que su madre se fuera de viaje de negocios antes de aceptar a su hijo ilegítimo. También enfatiza que su padre estaba extremadamente preocupado cuando Locke desapareció durante varios días, y todos sus análisis llevaron a la conclusión de que Locke era su hermano ilegítimo. Esto hace que Celeris comience a llorar. Locke se enfrenta al desafío de decir la verdad, porque dejar que las suposiciones de Celeris continúen podría conducir a un desastre y provocar una ruptura en la familia Golan. Él habla, pero no cree que Locke sea en realidad el camarada de su padre, un hombre de 40 años atrapado en la forma de un niño. Celeris continúa insistiendo en que deben ser hermanos, incluso cuando Locke muestra su tarjeta del gremio de aventureros. Aunque no comparten el mismo apellido, ella todavía piensa que podría deberse fácilmente a que su padre nunca reconoció oficialmente a Locke. Celeris decide que será la hermana mayor de Locke y comienza a ser más amigable con él. Sin embargo, ella sabe que su madre se enojará mucho. Y Locke también está preocupado por lo mismo. Esta es una historia que podría causar una gran ruptura en la familia Golan. Locke decide revelar su verdadera identidad a Celeris. Explica que regresó de la grieta interdimensional hace 10 días. Sin embargo, la explicación de Locke hace que Celeris crea que el gran archimago es el hijo de su padre y su hermano menor. Dado que Locke se parece un poco a Golan, la imaginación de Celeris se vuelve loca, complicando aún más las cosas. Locke comienza a comprender por qué Golan está en contra de que Celeris se convierta en aventurera, aunque su fuerte imaginación también implica una fuerte voluntad. Locke luego le hace una propuesta a Celeris, invitándola a unirse a él en una simple misión del gremio. Desde que se registró como aventurera de rango E a pesar del desacuerdo de Golan. Durante la misión, Locke le pregunta por qué eligió convertirse en aventurera. Celeris revela que cuando era pequeña, su padre le contó historias de aventuras en lugar de cantarle canciones de cuna. Esas historias eran más atractivas que los libros ilustrados. Celeris comparte que quiere vivir aventuras como lo hizo su padre, y que su sueño es ser tan fuerte como él. Esto lleva a Locke a revelar que muchos aventureros se han sacrificado en un intento de alcanzar un poder como Golan. Una fuerza extraordinaria,
Un talento poco común y un bloqueo divino son los factores que ayudaron a Golan y sus compañeros de equipo a superar los desafíos. Locke aconseja a Celeris que vaya paso a paso y que no busque atajos. Él enfatiza que ella debe elegir misiones que sean adecuadas para sus habilidades y mejorar lentamente a través de esas misiones. Esa es la mejor estrategia si realmente quiere ser tan fuerte como su padre. Locke se da cuenta de que sus consejos tienen deficiencias. Muchos aventureros todavía aceptan misiones adecuadas, pero terminan perdiendo la vida debido a errores de cálculo del gremio, como la situación con los duendes. Ario y Jenny habrían muerto si Locke y Shia no hubieran aparecido en el momento adecuado. Por lo tanto, Locke decidió enseñarle directamente a Celeris las técnicas y habilidades necesarias para protegerse, incluso si había errores en los cálculos. Comenzaron a observar más de cerca la misión que estaban emprendiendo. Los aldeanos informaron haber visto bestias salvajes, pero no se habían producido víctimas. Si estos informes fueran precisos, esta misión podría no ser adecuada para aventureros de rango E como Celeris. La situación se volvió confusa. Se descubrió un grupo de bestias mágicas, que no existían pero que no dañaban a los humanos. Esto solo podía significar que la magia de ilusión estaba funcionando. Fueron al área donde se informó del fenómeno y confirmaron que la magia de ilusión estaba realmente presente. Locke aconsejó a Celeris que no se dejara abrumar por la gravedad de la situación y que siguiera adelante. Celeris cargó con su espada, justo cuando el dragón balanceaba sus garras. Ella lo golpeó con precisión. Locke se mantuvo al margen, observando con una sonrisa interesada. La fuerza de Celeris como guerrera era realmente impresionante, incluso sin tomar en cuenta su relación con Golan. La fuerza de Celeris era comparable a la de un aventurero de rango B, al igual que Shia. Sin embargo, el miedo a la ilusión del dragón seguía siendo grande. La magia de ilusión era una poderosa masa de poder mágico, y cuanto más lo tocaba Celeris con su espada, más aumentaba la interacción. Esta interacción podría hacer que incluso el dragón de la ilusión desarrolle su propia percepción. Cuando el dragón comenzó a lanzar una bola de fuego, Locke juzgó que era el momento perfecto para actuar. Comenzó a flotar y luego aceleró rápidamente, con el objetivo de realizar la habilidad Inicio del aprendizaje. Tocó la frente del dragón con la mano y comenzó a aprender magia de ilusión. Después de poco tiempo, el aprendizaje de Locke se completó y pudo disipar la ilusión del dragón. Celeris todavía cree que fue alcanzada por una bola de fuego, pero Locke logra calmarla. Poco a poco se da cuenta de que no tiene quemaduras. Locke le recuerda que intentar atacar la magia de la ilusión como si fuera real resultará en un fracaso. Si no se puede determinar la verdadera fuente de la magia, lo mejor es retirarse, ya que las ilusiones pueden hacer que una persona se haga daño si cree que está en peligro real. Locke explica que a veces retirarse es la mejor manera de evitar la muerte. Sin embargo, el mayor problema es que hay un mago experto detrás de estas ilusiones, y Locke quiere que esa persona salga de su escondite. Locke habla en voz alta, sabiendo que el mago cercano está escuchando. Locke habla sobre el hecho de que el mago no ha dañado a ningún aldeano, pero aún necesita ser investigado, ya que se ha convertido en el tema de una misión del gremio de aventureros. Desde dentro del bosque, el criminal responde y explica que tiene algo que proteger. Locke reconoce que la voz suena como la de un niño y pregunta si se puede mover el objeto a proteger. El criminal responde que sería difícil moverlo. Locke se da cuenta de que sin las negociaciones adecuadas, tendrán que regresar al gremio con un informe de que la misión fracasó. Esto preocupa a Celeris, pues no sabe cómo enfrentarse a su padre si falla en su primera misión. Locke comprende sus preocupaciones y decide que necesitan encontrar una manera de resolver la situación con tacto para evitar que la misión fracase. Locke continúa hablando con el mago oculto, explicándole que incluso si no pueden hacer nada, se enviarán otros para completar la misión que él y Celeris no pudieron completar. Es probable que estas personas utilicen la violencia para descubrir el secreto del criminal e incluso someterlo. Locke solo está tratando de evitar todos esos problemas por el bien del joven mago. La joven maga finalmente se revela como una niña demonio llamada Lucilla. Locke elogia el talento del niño, mientras Celeris se pregunta si los demonios no son criaturas malvadas y peligrosas. Locke le enseña que se trata principalmente de malentendidos y rumores que se han extendido a lo largo de los siglos y que no siempre son ciertos sobre los demonios. Locke le pregunta a Lucilla qué está protegiendo y ella acepta mostrárselo. Lucilla también explica que confía en ellos porque siente que Locke es un mago mejor que ella y que no intentó obligarla a rebelarse. Ella los lleva a unas ruinas antiguas y anuncia su regreso a Gerberga.
Gerberga es una gallina. Cuando Locke y Shia mencionan este hecho obvio, Lucila se enoja. La niña aclara que Gerberga es un gallo divino con poder de Dios. Según la leyenda, los antepasados de Gerberga utilizaron su canto para despertar al mundo, y ella es el dios que adora la tribu de Lucila. La historia de fondo es que la tribu de Lucilla alguna vez vivió en las remotas montañas del norte, hasta que un grupo de vampiros atacó repentinamente la aldea y Lucila fue la única superviviente. Y la tribu le confió el gallo divino a la niña. Usó magia de ilusión para mantenerse a ella y a Gerberga a salvo de la implacable persecución de los vampiros. Lucila y Gerberga buscaron refugio en las antiguas ruinas, donde se instaló una barrera para repeler al clan de vampiros. Sin embargo, Locke se da cuenta de que la barrera es realmente inútil. Le informa a Lucila que el señor de los vampiros ha sido derrotado junto con sus vampiros. Pero todavía hay otros vampiros que pueden cazar a Gerberga. Lucila luego explica que Gerberga, el gallo divino, tiene la capacidad de percibir el mundo y sus fronteras. También tiene la capacidad de impedir cualquier movimiento entre dimensiones. El plan de los vampiros es abrir la puerta interdimensional con el medallón maldito, pero el canto de un gallo puede arruinar sus planes. Locke se ofrece a llevarse a Gerberga de regreso a la capital con ellos y se ve obligado a revelar su verdadera identidad a Lucila. Explica que la espada en su mano es la espada Majin, que una vez perteneció al gobernante Majin, a quien Locke derrotó. Esto hace que Lucila confíe lo suficiente en Locke como para confiarle la protección de Gerberga. Cuando comienzan a abandonar las ruinas, 3 vampiros los atacan de repente. Afortunadamente, gracias a Locke, los vampiros rápidamente se dieron cuenta de su gran poder y le exigieron que revelara su identidad. Sin embargo, Locke solo respondió que no tenía obligación de revelarlo a los humildes vampiros. Esto enfureció a los vampiros y comenzaron a aumentar su poder. Esta era exactamente la estrategia que Locke estaba esperando, para confirmar que los vampiros eran de hecho la mayor amenaza. Lucila protegió del peligro al gallo sagrado, Gerberga. Locke usó su habilidad flecha mágica para contener a los vampiros, y luego los envolvió en fuego. Sin embargo, un vampiro llamado Juan escapó. Comenzó a transformarse en pequeños murciélagos para escapar. Pero en ese momento Gerberga cantó y la batalla terminó. Los vampiros se convirtieron en cenizas porque no se permitió que el proceso de transformación existiera bajo el poder de Gerberga. Fue el canto lo que marcó el límite cuando los vampiros se transformaron, provocando que fueran destruidos instantáneamente. Sin embargo, este poder solo era limitado cuando los vampiros se transformaban, pero eso no hacía a Gerberga menos majestuosa. Cuando regresaron a la capital, Shia estaba esperando a Locke con noticias importantes, destinadas solo a sus oídos. Locke se alejó de su nuevo grupo de amigos para escuchar la charla de Shia. Sin embargo, antes de compartir la información, Shia se presentó a los nuevos amigos de Locke. Cuando Locke dijo que Shia lo había ayudado a destruir a los vampiros no hace mucho, tanto Celerice como la diablilla Lucilla la miraron con admiración y respeto, especialmente Lucila. Esto significó que fue gracias a los esfuerzos de Shia que pudo proteger a la divina gallina Gerberga de la mayoría de las fuerzas vampíricas. Shia era la razón por la cual las persecuciones y ataques de las fuerzas vampíricas habían disminuido. Mientras tanto, Celerice estaba un poco orgullosa y celosa, por lo que se presentó como alumna de Locke, a pesar de que Locke y ella nunca habían aceptado eso. La atmósfera de competencia y tensión entre Celerice y Shia comenzó a surgir, y Locke pudo sentirlo. Rápidamente, invitó a Shia a la habitación para hablar en privado, y cuando Celerice intentó seguirlos, Locke la detuvo, impidiéndole entrar antes de que las cosas pudieran comenzar realmente. Locke le preguntó a Shia cómo podía llegar a la capital tan rápido, y ella explicó que la aldea de los hombres bestia estaba cerca de la capital. Luego pasó rápidamente al problema principal. Necesitaba la ayuda de Locke. Antes de que Shia pudiera aclarar lo que necesitaba, Locke accedió a ayudar. Shia explicó que los señores vampiro estaban planeando un gran plan, y el cerebro detrás de él era un gran señor vampiro. Un gran señor vampiro era un señor entre los señores vampiros, uno que poseía un poder a la par de Majin. Incluso para Locke, enfrentarse a un gran señor vampiro fue un gran desafío y requirió mucho esfuerzo. Según Shia, su tribu Lichen estaba poniendo todos sus esfuerzos en identificar y detener el complot de los vampiros. Sin embargo, sería problemático tomar medidas contra un gran señor vampiro, un miembro importante de su vanguardia. Shia explicó que su padre aún no se había recuperado por completo, y por eso necesitaba la ayuda de Locke.
Usar la fuerza contra el gran señor vampiro era la única manera que los hombres bestia podían ver para detener los planes de los vampiros. Sin embargo, para detener este complot, hay una cosa que Shia y los licántropos deben encontrar primero. Los vampiros buscan frenéticamente un pollo, y los licántropos quieren encontrarlo antes de que los vampiros puedan hacer algo. Shia se disculpa por posiblemente parecer loca o hacerle perder el tiempo a Locke, ya que a ella misma le resulta difícil creer que los vampiros solo estén cazando un pollo. Sin embargo, hace todo lo posible para convencer a Locke de que este asunto es serio, ya que el pollo puede abrir o cerrar la puerta del espacio dimensional con solo cantar. Mientras tanto, Locke sabe que lo que dijo es verdad y que está hablando de Gerberga Sama, a quien conoció durante la misión con Celeris. Después de que Shia confiesa todo, Locke de repente anuncia que sabe sobre el pollo. Cuando abre la puerta, Celeris entra con cara llena de vergüenza por haber escuchado a escondidas, seguido por Lucila y la divina gallina Gerberga Sama. Celeris se disculpa por haber escuchado a escondidas, y Locke le presenta a Shia que Gerberga Sama es el pollo que tanto los licántropos como los vampiros están cazando. Shia se sorprende al saber que ya habían encontrado el pollo antes. Locke explica que conoció a Lucila y Gerberga Sama por casualidad durante la misión con Celeris. Desde que encontraron el pollo divino, el siguiente paso del plan es acabar con el gran señor vampiro. Locke pregunta si Shia ha localizado al gran señor, y Shia dice que la tribu solo tiene una ubicación aproximada, pero que es información oportuna para la siguiente acción. Golan entra a la mansión y se encuentra con el grupo que está adentro. Está feliz de ver a Locke regresar sano y salvo, y también está agradecido de que Locke haya seguido a Celeris en su primera misión de aventuras. De repente, Celeris entra a la habitación, llorando, y disculparse con Golan por tratarlo con frialdad. Golan pregunta si es porque le impidió unirse al gremio de aventureros. Pero Celeris explica que entendió mal, pensando que Locke era el hijo ilegítimo de Golan. Golan le asegura que no hay manera de que haya tenido un hijo ilegítimo, y Celeris rápidamente acepta, disculpándose nuevamente por sacar conclusiones precipitadas. Cuando Golan le pregunta si le está haciendo pasar un mal rato a Locke por este malentendido, Celeris evita la pregunta y sale para llamar a los demás. Golan luego se disculpa con Locke por cualquier problema que Celeris haya causado debido a ese malentendido. Golan, siendo el padre sobreprotector que es, comienza a reaccionar de forma exagerada, preocupado de que a este paso, Celeris pueda ser engañada por algún hombre malo. Locke tranquiliza tranquilamente a Golan, asegurándole que se hará cargo de Celeris. Golan está encantado, abraza a Locke y le agradece. En ese momento, Celeris entró a la habitación y vio que la situación no estaba bien. Malentendido de que Locke y Golan tenían una relación secreta. Ella se escapó diciendo que deberían sentirse cómodos el uno con el otro. Los dos se persiguieron apresuradamente para aclarar este nuevo malentendido. Después de un tiempo, finalmente aclararon todo. Después de calmarse, el grupo volvió al asunto más importante. Por lo que escuchó, Golan se dio cuenta de que la situación actual había ido más allá de un simple problema y comenzó a pensar en el siguiente paso a dar. Shia agregó un dato importante. Si un alto señor vampiro chupara la sangre de Gerberga Sama, la maldición se acumularía y abriría un portal interdimensional. Lucila explicó además que la maldición provenía de violar la vida, y cuanto más sagrada fuera, más fuerte sería la maldición. Matar dioses fue el pináculo de la creación de la maldición. Como no podían llevarse a Gerberga Sama con ellos, a Golan se le ocurrió una brillante idea: llevar a Gerberga Sama al Palacio Real y confiarla a la protección de la familia real. Luego fueron a encontrarse con el rey y su amigo Eric, quienes los recibieron calurosamente. Locke, ahora mago y gran duque, reconoció su gran reputación en el reino. Las dos hijas de Eric, que eran grandes admiradoras de las historias de aventuras de Locke, estaban encantadas de conocerlo. Cada niño creció con sus historias de aventuras y aspiraba a ser como él. Después de que todos fueron presentados, Golan le pidió a su hija que jugara con las hijas del rey y cuidara de Gerberga Sama, mientras los adultos comenzaban a discutir el plan para luchar contra los vampiros. Las tres hijas parecían estar cerca una de la otra, y una doncella de aspecto sospechoso las condujo a otra habitación. Eric se disculpó por incluir a sus hijos en la importante discusión, y luego todos rápidamente comenzaron a discutir los detalles del plan para luchar contra los vampiros. Eric aceptó proteger a Gerberga Sama y le preguntó a Locke cuál era su plan.
Locke pensó por un momento y dijo que atacaría al gran señor vampiro con Xia y la tribu Li-Chen. Si bien esta no fue una estrategia específica, Locke explicó que desviaría la atención de la multitud del gran señor, creando una oportunidad para que los hombres bestia ataquen. Golan sintió que esta estrategia podría funcionar si se invirtieran los roles, ya que solo Locke podría derrotar al gran señor. Acordaron que Locke sería quien iniciaría el ataque. Golan se dio cuenta de que esto podría provocar más bajas para los hombres bestia, ya que no podía movilizar más fuerzas del gremio. Los vampiros tenían la capacidad de controlar a los humanos, por lo que sería contraproducente que los aventureros humanos se unieran a la lucha. Golan le preguntó a Xia si estaba segura de llevar a cabo este plan. Xia reafirmó su determinación, diciendo que era mejor que dejar escapar a un gran señor vampiro. Mientras todo esto sucedía, la doncella sospechosa hizo Locked y ató el pomo de la puerta de la habitación donde estaban las princesas. Celeris y Gerberga intentaron abrir la puerta, y Celeris empezó a sospechar que algo andaba mal. Celeris ordena a las princesas que se coloquen detrás de ella, y casi de inmediato aparecen los 3 reyes exánimes. Los reyes exánimes son magos o clérigos que alguna vez tuvieron un alto rango cuando estaban vivos, pero se convirtieron en no muertos debido a su deseo de vida eterna. Son reyes inmortales, muy inteligentes y capaces de utilizar la magia. Aunque Celeris siente que difícilmente puede proteger a las princesas y luchar contra los 3 reyes exánimes, todavía se mantiene firme, decidida a protegerlas hasta el final. Los 3 reyes exánimes atacan ferozmente, lanzando bolas de fuego y cientos de flechas, causando daños a la habitación y alertando a los guardias. Locke aparece justo a tiempo para proteger a Celeris y las princesas, elogiándola por estar a la altura del título de su aprendiz. Locke les asegura que a partir de ahora se encargará de los reyes exánimes con habilidad y con un solo golpe. Locke atrapó a los 3 reyes exánimes en una esfera mágica, que eventualmente se convertiría en un infierno con una presión extremadamente alta, alta temperatura y gran espesor, lo que resultó en que los 3 reyes exánimes fueran reducidos a cenizas. Celeris estaba asombrada, ya que en un abrir y cerrar de ojos, los 3 reyes exánimes fueron destruidos con un solo hechizo. Implosión. Se dio cuenta del verdadero poder del legendario mago Locke Franzen. Los vampiros de menor rango que se preguntaban qué había pasado con los reyes exánimes. Afortunadamente, Locke vio a los líderes del ataque al palacio. Locke vio esto como una gran oportunidad, y al usar la magia de ilusión de Lucila que había aprendido, se transformó en un vampiro de alto rango al que reconocieron como el octavo. Locke usó la forma del vampiro de alto rango para interrogarlos. Los vampiros de menor rango anunciaron que eran subordinados y seguían las órdenes del sexto. Cuanto menor es el número, más fuerte es el vampiro, lo que significa que hay personas que son más fuertes que la forma que Locke está personificando. Locke les preguntó por qué entraron al palacio y cuál era su misión. Los vampiros de menor rango anunciaron que su misión era capturar al dios Pollo. Sorprendido por esta información, Locke decidió usar una artimaña, fingiendo que el gran señor también había ordenado a la octava persona capturar al dios Pollo. Los vampiros de menor rango creyeron el truco de Locke y se disculparon, pensando que había habido un malentendido. Incluso le proporcionaron un círculo mágico de teletransportación, lo que le permitió encontrarse con la sexta persona para aclarar la confusión. Habiendo reunido con éxito toda la información necesaria, con la ayuda de Golan, Locke eliminó a los vampiros de menor rango y devolvió a las niñas sanas y salvas. Descubrieron cómo estos vampiros habían entrado en el castillo, a pesar de estar protegido por magia. Habían usado un círculo mágico de teletransportación completo, que la criada sospechaba que Rohanna había traído junto con la comida. Celeris y Xia inmediatamente avanzaron para capturar a la criada. Mientras tanto, Locke le pidió a Golan que protegiera al dios Pollo. Luego, entró en el círculo de teletransportación con el objetivo de encontrar a la llamada sexta persona y destruirla. Locke salió del círculo de teletransportación y se encontró en un entorno completamente diferente. Pronto se encuentra con otro vampiro, que pregunta quién es Locke, pero todavía se ve afectado por la magia de ilusión. Locke usa la intimidación para aterrorizar al vampiro. Cuando se da vuelta, el vampiro lo reconoce como el octavo y le pregunta si escuchó que el octavo fue destruido por los hombres bestia. Locke continúa aumentando la intimidación, preguntando si el vampiro inferior quiere morir. Locke miente diciendo que tiene un mensaje para el sexto del gran señor vampiro. Cuando el vampiro pregunta por qué el octavo se ha teletransportado aquí, el vampiro inferior felizmente abre el camino hacia Locke. Cuando se le pregunta,
Locke descubre que el lugar al que se dirigen es una fortaleza que el Sexto ordenó construir a los aldeanos. El vampiro inferior continúa hablando de cómo los humanos son una gran fuerza laboral, y los que no pueden construir se alimentan bien. Al escuchar esto, Locke no pudo contener su ira, y con un solo corte, acabó con la vida de ese vampiro. Con este enojo, fue directo al Sexto, masacrando a todos los vampiros, tanto altos como bajos, que se interpusieran en su camino. El Sexto mató al resto en un ataque arrollador y se enfrentó a Locke, sorprendiendo y traicionando a sus subordinados. Los dos intercambiaron cortes, Locke infligiendo algunas heridas al Sexto. Gracias a la espada, el Sexto se dio cuenta de su poder y trató de quitárselo a Locke. Sin embargo, Locke cortó el brazo del Sexto y hábilmente recuperó la espada del brazo caído. Esto sorprendió al Sexto, preguntándose quién era Locke. Locke se presentó y el Sexto se dio cuenta de que su ataque había fallado, gracias a la velocidad de contraataque de Locke. Curioso, Locke le pregunta cómo logró que sus subordinados entraran al palacio. Pero cuando el Sexto no muestra signos de revelar ninguna información, Locke decide buscar otra manera. Pero entonces Locke se da cuenta de algo triste. Los humanos que han sido manipulados y chupados de sangre no pueden salvarse, ya que solo se convertirán en polvo sin su señor. Locke rápidamente acaba con la vida del Sexto antes de que pueda decir algo más. Locke se da cuenta de que no queda ni un alma en todo el pueblo que pueda salvarse. Le advierte a Locke que disfrute la vida que tiene, porque cuando llegue el momento, el gran señor traerá caos y dolor a sus vidas sanas y pacíficas. Cuando el vampiro muere, el medallón se rompe en dos mitades. Cuando regresa al palacio, que ahora se encuentra en su nivel más alto de defensa, es recibido por el rey, junto con el Guildmaster Eric y Golan en las puertas del palacio. Locke les asegura con tristeza que se ha ocupado de todos los vampiros que pudo encontrar y presenta las pruebas. Pero también añade que, desgraciadamente, no hay aldeanos cercanos a los que salvar. Locke se culpa por no haber realizado el plan antes, liberando la maldición y los gritos de innumerables almas que el Sexto ha matado. Pero Golan asume la responsabilidad de sí mismo, como Guildmaster, y enfatiza que Locke solo ha estado de regreso en el mundo durante 10 días. Golan asumió la responsabilidad y se aseguró de que los aldeanos cercanos fueran enterrados adecuadamente, ya que era lo mínimo que podían hacer por los fallecidos. En cuanto a la doncella Rohanna, solo estaba encantada, lo que significaba que todavía existía la posibilidad de curarla y liberarla del control. La espada de Locke absorbe todos esos gritos. Al escuchar esto, Locke y Celeris se sintieron aliviados, lo que lo hace aún más decidido a poner fin al complot del gran señor vampiro. Gracias a la derrota de la sexta persona, unas 5 personas se habían convertido en cenizas y otras 30 habían perdido el conocimiento, ya que casi se habían convertido en subordinados del vampiro. El Palacio Real no era un lugar seguro para proteger a Gerberga-sama, lo que hizo que Locke estuviera decidido a acabar con el gran señor vampiro junto con Gerberga-sama. Al ver esto como la opción más segura que tienen, Celeris y Golan deciden acompañar a Locke. El trío idea un plan para destruir al gran señor vampiro. Poco después, Locke es emboscado por una manada de vampiros. El grupo de aventureros regresa a la misión, pero esta vez son el rey, el maestro del gremio y un gran mago legendario. Enfadado, los corta para encontrar una salida de la fortaleza. Celeris se ofrece a unirse al trío en su aventura, pero su padre sobreprotector se niega inmediatamente. Intenta convencer a su padre de que ha acumulado suficiente experiencia para derrotar al menos a los vampiros de menor rango. Sin embargo, Golan todavía rechaza su solicitud, diciendo que si ella viene, solo se convertirá en una carga. Después de que su padre dice esto, Celeris se siente decepcionada, pero acepta su decisión y no lo obliga más. Para aligerar el ambiente y proteger la hermosa relación entre padre e hija, Locke decide cambiar la conversación, provocando un poco de risa y consuelo para ambos. Golan le sugirió a Locke que le diera una de sus espadas largas a su hija, ya que su estilo de lucha era similar al de él, y poseía una fuerza extraordinaria como su padre. Él insistió en que ella usara la espada para garantizar la seguridad de las princesas, mientras sus padres estaban fuera en una misión. Locke también agregó que probablemente habría criados vampiros en el palacio, y esperaba que Celeris protegiera a las princesas en el castillo sin falta. Esto agradó a Golan, ya que su hija al menos estaría a salvo en el castillo. Al mismo tiempo, Locke también hizo que Celeris se sintiera más cómoda, ya que estaba ansiosa por demostrar su valía.
De hecho, era posible que Locke hubiera convencido hábilmente a Celeris de quedarse en el palacio y proteger a las princesas. La verdad era que la posibilidad que Locke había creado se estaba haciendo realidad, y mejor aún, había sucedido. Un enjambre de vampiros voladores atacó el palacio en un intento de capturar a Gerberga Sama, y ahora Celeris tuvo que defenderse. Afortunadamente, los vampiros subestimaron las habilidades de una aventurera de rango E como Celeris. Cuando llegó el momento de actuar, Celeris demostró su valía al atravesarlos con la misma fuerza que su padre. Los vampiros intentaron usar magia contra ella, pero Celeris recordó el consejo de Locke sobre cómo derrotar a un mago. Deja que la espada lo toque a él primero. Celeris estaba lista para actuar y mostró su poder, para sorpresa de los vampiros. Celeris fácilmente derribó a los dos vampiros usando magia antes de que pudieran hacer algo. Los vampiros que no lucharon contra Celeris intentaron quitarle Gerberga a Lucila, solo para darse cuenta con gran sorpresa que no había nada dentro de la jaula. La jaula era solo una ilusión que Lucila creó para aparecer como un fénix de fuego gigante. Gracias a la magia de ilusión de Lucila, el enemigo no pudo escapar, y esto le dio a Celeris la oportunidad de destruir a todos los vampiros restantes. Mientras tanto, el trío de aventureros se dirigía al escondite del gran señor vampiro, que estaba a solo un día de caminata desde la capital. Esto demostró que el gran señor vampiro había subestimado su capacidad para influir en sus planes. Se necesitaría mucho esfuerzo para localizar al gran señor vampiro en la cordillera. De repente, apareció un hombre bestia para anunciar que por orden de la reina bestia se había descubierto la ubicación. Esta persona agregó que la cantidad de vampiros era demasiado grande y que el poder del clan de los hombres bestia no sería suficiente para llevar a cabo un ataque efectivo. Sin embargo, podrían atraer a la mayoría de los vampiros, incluso si eso significara poner en riesgo el honor y el nombre del clan Lichen. Prepararon su coraje para entrar en la batalla. Locke le entregó la espada que obtuvo del sexto Ashia, ya que era una gran espada que podía enfrentarse al Majin Ruler. Mientras tanto, todos tenían espadas especiales. Locke tenía la espada del Majin Ruler. Golan tenía la espada mágica de fuego. Él entendió esto bien, y sabía que Shia necesitaba dar lo mejor de sí en esta batalla. Shia estaba llena de entusiasmo y recibió la espada de Locke. También comprobó si había alguna maldición peligrosa en la espada, usando su habilidad de evaluación. Cuando llegaron al escondite, se encontraron con una entrada estrecha, lo que significaba que los hombres bestia habían logrado alejar a la mayoría de los vampiros. Sin embargo, el grupo todavía tenía dificultades para identificar la entrada del escondite, ya que se había lanzado un hechizo de ocultación para ocultarles la entrada. Shia eliminó el hechizo, revelando la entrada del escondite. El grupo entró y encontró algunos vampiros esperando. Locke tenía la capacidad de poner a dormir a vampiros de bajo rango con el hechizo Sleep Cloud. Se decía que solo los líderes del clan de vampiros podían resistir esta habilidad, que solo era efectiva contra nobles de bajo rango. Golan inmediatamente cargó contra los vampiros sin ninguna intención de frenar su poder. Golan los derribó de un solo golpe. Mientras los vampiros cobardes se escondían en las paredes del escondite, esperando tenderle una emboscada con una lluvia de flechas mágicas. Habían visto las habilidades de sus oponentes, pero no tenían idea de que Golan, un poderoso guerrero, los cortaría por la mitad, incluidas las paredes donde se escondían. Como de costumbre, los otros dos se quedaron allí mirando a Golan demostrar su poder, mientras Shia admiraba sus poderosos ataques. Golan era el capitán del equipo de aventuras de héroes legendarios. A medida que se acercaban al mal que acechaba en su interior, se volvían más vigilantes y continuaban su conquista. Entran en una zona extraña de la cueva, donde se encuentran con una seductora vampira que bloquea su camino hacia el gran señor vampiro. Ella se burla pero cortésmente les pide que abandonen la cueva y mueran en el proceso por subestimar su fuerza en la batalla. Ellos responden que un simple señor no puede detenerlos. Ella les muestra un medallón maldito roto, que el gran señor vampiro le dio permiso para usar. Ella revela la presencia de su monstruo mascota, lo que indica que han entrado en su nido y que no tiene intención de dejar que se vayan o sobrevivan. El antiguo dragón no muerto ataca al trío, dándoles un mal presentimiento sobre el encuentro. El dragón no muerto les escupe un chorro de gas venenoso, y el grupo intenta defenderse de los poderosos ataques. Este es un encuentro difícil, le dicen a Locke que continúe sin preocuparse por ellos. Tal como lo hizo hace 10 años. Habían estado esperando esta oportunidad para pagarle. Dijeron que les dejaran esto a ellos y luego siguieron adelante.
Locke hizo caso a su petición y atacó al gran señor vampiro, lo que distrajo a la vampira del resto del grupo, dándole a Golan la oportunidad de atacar. Sin embargo, desafortunadamente, el golpe no hizo ninguna diferencia, ya que la vampira no solo usó el poder del medallón maldito sobre el dragón no muerto, sino también sobre ella misma. Como resultado, el ataque no causó ningún daño significativo al vampiro. Ella aumentó su poder, y ahora Golan y el rey tenían que enfrentarse a una señor vampiro que había sido fortalecida. Mientras tanto, la reina estaba presente en la iglesia, y ordenó que todas las personas santas presentes allí se unieran a ella para fortificar la barrera alrededor de la posición del gran señor vampiro. Sabía que esta barrera restringiría en gran medida los movimientos del gran señor y aumentaría sus posibilidades de victoria. Todos los presentes en la iglesia oraron por la protección divina de Dios, ya que no podían participar en la batalla en el frente. Así apoyaron la victoria contra el gran señor en el bosque cercano. La batalla se estaba volviendo cada vez más intensa y actualmente parecía que las fuerzas vampíricas del gran señor estaban ganando ventaja. La mayoría de los vampiros presentes en el bosque eran señores, por lo que era mucho más difícil tratar con ellos que con los demás. Como resultado, los atacantes decidieron retirarse. Sin embargo, la retirada fue solo una parte de su inteligente estrategia, ya que tenían la intención de atraer a los vampiros a una intensa persecución. Los vampiros parecían haber sido tentados y se prepararon para perseguir a la gente. Pero uno de los señores vio su plan. Informó a sus camaradas de la posible estrategia del grupo: crear una brecha para que una fuerza destacada atacara al gran señor. Según el señor, era posible que la fuerza destacada ya hubiera llegado al castillo del gran señor. Sonrió y elogió la inteligente estrategia de su oponente. Sin embargo, no estaba preocupado, sabiendo que la fuerza separada solo se condenaría a muerte a manos del gran señor. Después de todo, el poder del gran señor era demasiado grande para que un grupo de humanos débiles lo molestara. Como era de esperar, Locke y Shia se dirigieron hacia el castillo del gran señor para enfrentarlo. Todos habían hecho su parte, y ahora Locke y sus compañeros tenían que completar la misión. Se dirigieron directamente a la ubicación del gran señor y lo encontraron sentado como si los hubiera estado esperando. El gran señor sonrió y se jactó de haberles dado una lección. Podían sentir su malicia y se dieron cuenta de que su poder era muy superior al de los demás. Locke le dijo a Shia que el gran señor tenía una barrera de ataque. Ella asintió nerviosamente para indicar que entendía. Shia notó que Locke no parecía preocupado frente al gran señor. Detrás del gran señor había una jaula que les despertó la curiosidad. La jaula estaba demasiado lejos para que pudieran ver el interior. El gran señor aprovechó esta distracción para atacar a Locke. Afortunadamente, Locke bloqueó fácilmente su ataque, haciendo que Shia admirara los poderes de ambos, ya que apenas podía seguir sus movimientos. El gran señor elogió la velocidad de reacción de Locke y dijo que era impresionante para un humano, para descubrir que la magia de encanto no funcionó en Locke. El gran señor tenía especial curiosidad y quería saber el nombre del oponente. Sin embargo, Locke se negó a revelar su nombre, alegando que el gran señor era el dueño de las barreras. Desafortunadamente, él la evadió fácilmente y se giró para mirarla. Locke aprovechó esta oportunidad para blandir su espada hacia el brazo del gran señor, cortándole efectivamente el brazo izquierdo. Esto aumentó su confianza. El gran señor les aseguró que su confianza no duraría mucho, ya que le empezó a crecer un nuevo brazo. Dijo que sus espadas serían inútiles contra él. Sin embargo, Locke se dio cuenta de que el problema era el exceso de maná que tenía, lo que hacía difícil absorberlo en un solo ataque. Se estudió a sí mismo nuevamente, para prepararse para otro ataque. El rey Eric y Golan todavía enfrentan difíciles batallas afuera. La guerra da un nuevo giro cuando Eric le pide a Golan que se ocupe del dragón no muerto. El vampiro se ríe de Golan, pensando que Eric ha abandonado a su camarada. Pero no sabe que el vampiro al que persigue es solo una trampa y una ilusión creada muy inteligentemente. Sin embargo, la mordida falla. Él revela que ya tiene esposa y que ella no puede convertirlo en vampiro. Además, Eric reveló que su sangre era la sangre de un héroe, altamente tóxico y resistente a los ataques mentales, lo cual fue muy efectivo para matar a las brujas. Intentó atacarlos nuevamente con magia, pero su poder no era tan fuerte como antes. La barrera creada por la gente en la iglesia ahora era efectiva, y la gente de repente tuvo ventaja contra los vampiros. Eric rápidamente terminó la pelea con la bruja vampiro.
pero antes de morir advirtió que nunca ganarían contra el gran señor vampiro. Pero tenía dificultades para moverse debido a sus débiles caderas. Golan también derrotó a su oponente. La lucha contra la bruja vampira ya estaba ganada. El rey Eric se burló de Golan, llamándolo anciano, mientras que Golan respondió burlándose de Eric por coquetear con la bruja vampira cuando ya tenía una esposa, la reina Levi. Mientras tanto, en el castillo del gran señor vampiro, Locke y Shia todavía están enfrascados en una feroz batalla contra él. En este punto, ambos están decididos a destruir al enemigo. Se dan cuenta de que los movimientos del gran señor se han ralentizado, por lo que Locke dice que finalmente ha llegado el momento de atacar al gran señor. Utiliza la habilidad Draining Touch en el gran señor, debilitándolo aún más. El gran señor comienza a retirarse, pero llama a Herberga-sama. La presencia de Herberga-sama cambia por completo el rumbo de la batalla, y el gran señor que se estaba retirando ahora parece ansioso por luchar. Locke le dice al gran señor que no hay razón para retrasar su inevitable derrota. Sin embargo, pierde confianza cuando el gran señor revela la medalla maldita. El gran señor dice que no es prudente llevar a Herberga-sama a la batalla y lo llama un sacrificio a los dioses. Cuando activó el medallón maldito, lo usó para erigir una barrera contra el poder de la barrera creada por la reina Levi y los demás en la iglesia. Contra el poder de la barrera creada por la reina Levi y los demás en la iglesia. Con esta barrera en su contra, la situación se volvió más grave y Locke tuvo que hacer un plan para lidiar con este nuevo poder. El gran señor volvió a tomar ventaja y ahora tenía la intención de disfrutar de la sangre de Herberga-sama. Él sonrió y explicó que el poderoso poder lo que Locke y Shia soportaron fue la protección divina de esos dioses. Esta protección impidió que los señores, altos señores y nobles, tomaran medidas en la capital para mantener a la gente segura. Sin embargo, con la activación de la protección divina de los dioses oscuros, Locke, Shia y todos los que los rodeaban vieron restringidos sus movimientos, a pesar de que eran muy amados por sus dioses. Mientras tanto, en la gran catedral, el ambiente era tenso mientras los santos y creyentes oraban para proteger el reino y evitar la entrada de las fuerzas oscuras. El conflicto entre la luz y la oscuridad se hacía cada vez más intenso, y todos esperaban un milagro que pudiera salvarlos de esta terrible situación. Sin embargo, la reina Levi no tenía intención de detener sus esfuerzos por construir la barrera, recordando a todos el sacrificio que el rey Eric y sus camaradas estaban haciendo contra el gran señor. Lo mínimo que podían hacer era brindarles protección divina. Las palabras de la reina inspiraron a todos, haciéndolos dispuestos a participar en la formación de la barrera. El sumo sacerdote, mientras hablaba consigo mismo, reveló que la reina Levi era la verdadera forma de Levi Ardennes. Mientras tanto, Locke activó una doble barrera y luego utilizó la habilidad marioneta como último recurso. Con esta habilidad, aunque sentía como si sus músculos estuvieran desgarrados, aún podía mover su cuerpo con más libertad que momentos antes. Locke luchó por levantarse y caminó hacia su objetivo, el cristal central, la fuente de la barrera. El gran señor vio el plan de Locke y actuó para detenerlo. Shia predijo este movimiento y atacó al gran señor con su espada. El ataque fue suficiente para frenarlo, pero no pudo detenerlo por completo. Locke ahora estaba a solo un paso del cristal central y se movió para recuperarlo. Atacó a Locke, pero Shia se levantó de nuevo y se apresuró a ayudar a Locke en la pelea. Mientras tanto, las criaturas oscuras aquí mejoraron sus poderes. Locke instó al gran señor a mirarse las manos. El gran señor se dio cuenta de que su barrera de resistencia se estaba debilitando, lo que definitivamente se debía a que se estaba formando una barrera sagrada en alguna parte. Se sintió desconcertado por su audacia de crear una barrera sagrada en esta zona, así que se apresuró y atacó continuamente al gran señor con su espada. Locke notó la presencia de la reina Levi y pudo darse cuenta de que fue ella quien creó la barrera sagrada, ayudándolos en la lucha. Antes de que el gran señor desapareciera en el aire, prometió recordar las acciones de Locke y Shia. Locke sacó a Herberga, el dios gallo, y lo dejó cantar como señal de su victoria. Shia le informó a Locke que había notado la presencia de una mujer en la habitación. Locke revela que la mujer es la reina Levi. La reina también sintió la derrota del gran señor y anunció la noticia en la iglesia. Todos se alegran al escuchar la noticia. Pronto, el rey Eric y Golan entran y ven que el gran señor ha sido derrotado. Preguntan por la presión que sienten, y Locke les cuenta todo sobre la antibarrera del gran señor. A partir de la conversación, Locke se da cuenta de que las personas que no están demasiado cerca de la barrera aún pueden moverse,
lo que demuestra que el efecto antibarrera tiene un alcance corto. Locke comprueba si Shia está bien. Ella revela que solo sufrió pequeños rasguños después de que Locke protegiera sus partes vitales con magia. Locke se disculpa por no poder protegerla por completo, pero ella insiste en que debería ser ella quien se disculpe por necesitar protección. Locke señala que deben esta victoria a la protección divina de la diosa. Locke le pide al rey Eric que agradezca a la reina Levi. Locke reflexiona sobre la década que pasó en la grieta interdimensional y cómo se acostumbró a luchar solo. Sin embargo, admite que tener a sus camaradas a su lado se siente genial ahora que la batalla ha terminado. Locke y Shia vuelven su atención a la jaula que originalmente les llamó la atención. Dentro de la jaula hay un lobo dormido, pero se puede despertar fácilmente cuando se quita la nube dormida. Tras una inspección más cercana, Shia revela que el lobo en la jaula es un cachorro de lobo y una criatura sagrada. Ella revela que los lobos sagrados han existido desde los días de la leyenda y tienen un ancestro común con la raza Lichen, compartiendo respeto mutuo, aunque esta criatura sagrada no tiene poderes especiales. Según ella, es muy inteligente, entiende el lenguaje común y no ataca a los humanos. Locke disipa la nube dormida y abre la jaula. El lobo se abalanzó como si fuera a atacar a Locke, pero Shia intervino y le explicó al lobo que Locke lo había salvado después de derrotar a los vampiros. Al oír esto, el lobo se arrodilló ante Locke. Locke notó que el lobo era inmune a los encantos y manipulaciones de los vampiros. Concluyó que el lobo podría haber sido capturado para estudiar a los hombres bestia de Shia. Locke le dijo al lobo que estaba libre y esperaba que no atacara a nadie mientras estuviera fuera. Al salir, el rey Eric, Locke y los demás camaradas fueron recibidos con vítores de alegría por parte de la gente. El gran señor y los vampiros habían sido derrotados, así que era hora de que todos se unieran a la celebración. Pronto, Locke y sus camaradas montaron a caballo y regresaron a la capital, después de un período de viaje. El ambiente festivo llenaba el aire y podían sentir la alegría de la victoria en el aire. Descubren que el lobo los ha estado siguiendo desde entonces. Shia sugiere que el lobo se siente en deuda con Locke por salvarle la vida. Locke le dice al lobo que puede hacer lo que quiera con su libertad, pero la criatura divina continúa siguiéndolos. Shia supone que el lobo quiere usar esa libertad siguiendo a Locke. Cuando Locke le pregunta si quiere seguirlo, la bestia aúlla felizmente. Locke no se opone y declara que el lobo ahora es parte de su familia. Algún tiempo después, llegan a la capital y son recibidos por los hijos de Eric. Le cuentan a Locke historias de cómo Celeris y Lucilla los protegieron durante su ausencia. Locke se da cuenta de que hay muchas piedras de vampiros en el suelo, y los niños revelan que han sido atacados por hasta 20 vampiros y han derrotado a 15 de ellos. Locke se da cuenta de que una extraña piedra pertenece a un noble vampiro. Y Celeris revela que ha derrotado a ese vampiro antes. La chica usa sus habilidades de mejora, por lo que no tienen problemas. El rey Eric elogia su trabajo para mantener seguros a los niños, pero también le preocupa la nueva capacidad de los nobles vampiros para romper las barreras de la capital. Decide que es necesario implementar nuevas medidas de seguridad. El rey Eric prometió considerar la propuesta. Locke sugiere que el rey debería asignar a los hombres bestia para proteger el castillo, ya que son inmunes al encanto y la manipulación de los vampiros. Se han vuelto más unidos después de la última batalla. También le preguntó a Locke si quería algo como recompensa por sus acciones en la reciente batalla. Al principio, Locke no podía pensar en nada que quisiera, pero finalmente se dio cuenta de que su familia estaba creciendo. Entonces, Locke le dijo al rey Eric que quería una casa para su familia. Los mercados de la capital estaban bulliciosos como de costumbre. Una niña caminaba desesperada por el mercado. Ella parecía muy hambrienta. Y terminé recogiendo algunos frutos verdes de un árbol. Desafortunadamente, algunos hombres la descubrieron y la persiguieron. Ella apenas escapó y corrió hacia las alcantarillas. Mientras tanto, Locke finalmente conoció su casa e insistió en que la casa era demasiado grande para él. Otros insistieron en que su rango actual debería ser el de duque, por lo que la casa no era demasiado grande. Cuando Locke se quejó de la presión de la limpieza, le aconsejaron que contratara a algunos aprendices, como otros nobles. Los aprendices eran como niños que no tenían derecho a heredar propiedades y, a cambio de criarlos, ayudaban con las tareas del hogar. Locke pensó en esta explicación y decidió contratar a algunos aprendices. Su primera aprendiz es Lucilla, quien se siente honrada de ser parte de la familia de Locke. Shia también se ofrece a convertirse en aprendiz y ayudar con la limpieza. Más tarde, Locke explora la casa disfrazado. Elogia muchas cosas, pero también señala que hay muchas casas vacías cerca del castillo real.
Los registros muestran que eran propiedades de condes anteriores que no tuvieron herederos. Se pregunta por qué la familia real controla estas casas. Locke también admite que le gusta Scout's Tower y quiere convertirla en su habitación. Esa noche, Lucilla despierta a Locke de su sueño y le revela que escuchó ruidos extraños provenientes del interior de la casa. Ella lo describe como un fantasma, lo que hizo que Locke se preguntara por qué Eric le daría una casa así. Locke lleva a Lucilla al sótano de donde provienen los ruidos. Escucha susurros y le pide a Lucilla que ilumine el espacio. Encuentran a una niña colgada del techo, llorando de dolor. Al principio piensan que es un fantasma, pero sus constantes súplicas les hacen darse cuenta de que están equivocados.